Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Qué bueno estar acá un rato con vos. Hace rato queríamos agendar, no encontramos el hueco y lo encontramos justo. Bueno, y acá estamos. Quiero entender un poco tu camino personal como médico y cómo llegás a la política. Hay un vínculo, ¿no?, entre los médicos y la política bastante estrecho. Bueno, hay una dinámica del sentido de la vida, ¿no? Del médico que es de atender, de cuidar, de servir, y la política que todos los que entramos al espacio público entramos con esa vocación, ¿no? De servir, de cuidar. Me parece que hay una forma o un sentido de la vida que hace mucho juego y a mí me dio mucho sentido, ¿no? Yo evolucioné a lo largo de mi trayectoria personal de ser un médico que atendía pacientes, atendía individuos. En algún momento tuve la íntima convicción de que atendiendo a uno era difícil transformar la realidad social, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en organización de médicos y de sistemas que atendían a mucha gente. Y entonces, de alguna manera, sobre todo en el hospital italiano, hice una larga experiencia de organizar sistemas para que todos podamos atender más gente de manera apropiada. Y de alguna manera la organización sanitaria es eso, y de la organización sanitaria pasé ya no al cuidado del paciente, sino al cuidado de la comunidad, ¿no? Y eso es un poco cuando di el salto al espacio público, me gusta decir más que a la política, porque la política tiene algunos condimentos que después lo podemos dialogar un poco. ¿Es condición sine qua non, casi una condición natural del médico sufrir, pasarla tan mal? Parece como que, yo te contaba antes de arrancar que mi hermana se recibe médica ahora hace poco y mi tío, mi abuelo, mi bisabuelo, son una familia por un lado de vinculada a la medicina. Mi hermana, que es una chica muy joven, o sea, tiene 27 años, una tipa profundamente sabia e inteligente que yo admiro y respeto, la vi hacer su carrera, es médica de la UBA, con sus amigas, con un nivel de sacrificio y de pelotas que la verdad que no se la vi nunca a nadie, digo a nadie. Y tuvo la suerte, y es una conversación que tuve siempre con ella, de probar sistemas de salud de otros lugares del mundo. Entonces, en medio de la pandemia de COVID, se fue a hacer médica rural a Casares. Entonces, trabajó en el hospital de Casares, que es el pueblo del que somos nosotros, y dando vueltas, haciendo recorridos. Después pudo hacer el internado anual rotatorio, entonces estuvo en Italia, estuvo en España. Laburó en una clínica en Estados Unidos y ahora rindió las equivalencias y se fue a estudiar a Estados Unidos. O sea, rindió los STEPS y ahora es médica en NYU, en el hospital de la Universidad de Nueva York. ¿En la residencia de qué hizo? ¿Qué residencia hizo acá? ¿De qué? No hizo residencia acá. Está haciendo residencia directamente. La está haciendo allá, directamente. Sí, allá. Sí. ¿En qué especialidad? Neuro algo. O sea, labura con gente con enfermedades degenerativas, neurológicas. ¿Adultos? Sí. Ajá, mira. Yo soy pésimo. Aparte me explicó 19 veces la carrera. Nunca la entiendo. Digo, pero pará, el ciclo, ya me perdí, me mareo todo el tiempo. Pero a lo que quería ir, más allá de ella se fue como con una vocación muy grande de hacer investigación científica. Entonces ella se fue con un foco muy grande y tenía una vocación muy grande, aparte está en pareja, así que está feliz allá. Pero siempre a lo largo de su recorrido, ella me decía, bueno, el médico en general es muy sufrido. No es que es particularmente sufrido acá. Digo, allá la clínica entra a laburar a las 5:30 de la mañana, o sea, tiene que igual estar muy temprano. No es que es un laburo, viste, de home office y estás tranquilo. Es un laburo sacrificado el del médico en general, muchos años de estudiar, pero en Argentina parece ser particularmente sacrificado. Y es la que siempre me pide, vos sos comunicador, decía algo del Garrahan, yo no sé del Garrahan, no tengo ni idea. Ella me reclama a mí todo el tiempo y me dice, la pasamos muy mal, o la pasan mis amigas residentes, la pasan muy mal, ¿cómo hacemos para que se la pase mejor? En un mundo donde se la pasa mal. Quiero entender cuánto es así en el mundo y cuánto es así en Argentina. No, vos hiciste una descripción bastante precisa de este aspecto. El atender a pacientes, muchas veces con enfermedades muy limitantes, son muy graves, son muy acuciantes, requiere un nivel de servicio y dedicarse al otro que verdaderamente es diferente a lo que ocurre en cualquier otra profesión. Es decir, con cuestiones de salud, tus temas personales entran en un segundo plano, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que la organización de los sistemas de salud de alguna manera pongan una contención de los profesionales para que el conjunto o el sistema sea más importante que el profesional. Requiere un tipo de organización, una planificación, una organización operativa para que el profesional no sea todo lo que tiene el paciente para cuidar de su salud. Entonces, cuando en los países donde está muy organizado el sistema de salud,
Por supuesto que el profesional se expone un poco menos o requiere, si vos querés, menos dedicación plena en los países donde el sistema azul es más ordenado o tiene menos organización o tiene menos financiamiento. A veces pasa que es todo heroico, ¿no? Es todo lo que hace el sujeto y ya no el sistema. Entonces hay una discusión entre sistema y sujeto que en la Argentina todavía nos merecemos corregir, mejorar. Sobre todo lo que vos dijiste, ¿no? En las residencias, donde el sistema es muy dependiente de la residencia y por lo tanto el residente, al ser la última línea de cuidado del paciente, hay veces que no tiene sistema que lo contenga y tiene que hacerse cargo. Ahí hay mucho para mejorar todavía. Me veo tentado a agarrar ese camino, ¿no? Pero me lo quiero guardar para preguntarte más adelante sobre qué cambios crees vos que tiene que tener el sistema de salud. Guardémonoslo si querés y volvemos en un rato. ¿Cómo no? Hagamos un poco de tu recorrido, porque vos hiciste la carrera de médico y después bien relatabas, trabajabas en hospital italiano y en un momento empezaste a dirigirlo o organizarlo y en un momento pegaste un salto a la política o como vos decís bien, para mí bien claro, como a la esfera pública y pensaste un sistema para decirlo de alguna manera, el régimen de salud del área metropolitana, pensaste cosas muy innovadoras. ¿Cómo fue yendo, cómo te fuiste yendo en ese camino? Bueno, yo de alguna manera tengo una personalidad bastante que intenta ser innovadora y sobre todo transformadora de las cosas que le toca gestionar, ¿no? Y lo primero que entendí cuando yo terminé la residencia en el hospital italiano, era bastante evidente que para organizar un sistema que sea más capaz que los individuos, porque el sistema te ponga un nivel de contexto que te permita superarte, ¿no? Que el sistema sea más capaz que los individuos y las capacidades individuales, esto que se habla tanto hoy de lo que se llama inteligencia colectiva, ¿no? Para que eso ocurra, lo primero que necesitas entender es cómo ocurren los procesos y cómo fluye la información. Porque cuando un médico toma una decisión con un paciente, a veces tiene en su memoria lo que te preguntó, pero a veces no se recuerda un laboratorio antiguo, o vos no tenés la imagen previa de lo que te habían estudiado, o falta algo del interrogatorio que no tenían, en fin, o una opinión de otro profesional que él no tiene actualmente en el papel que tiene a la mano, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos a hacer cuando yo empecé en la gestión sanitaria con el plan de salud del Hospital Italiano es desarrollar sistemas de información, entendiendo que la información es el elemento más crítico que usa el profesional para tomar decisiones. La información del paciente, la información científica que aplica al paciente. Es decir, finalmente son dos mundos de información, la del paciente y la evidencia científica, que son fundamentales integrar apropiadamente en el momento que vas a tomar una decisión. Así que ahí empezamos a trabajar lo que en esa época ya se llamaba informática médica, que era los procedimientos por los cuales se accedía a información primaria, a los datos, al examen físico, a los estudios complementarios y lo demás que sea, los procedimientos de captura y guardada de esa información, los procedimientos de archivo de esa información, los procedimientos de búsqueda de información, siempre contextualizando el cargado y la búsqueda al contexto del paciente que estás atendiendo. Básicamente, esa es la base de esa disciplina que hoy está mucho más desarrollada, ¿no? Luego vinieron los sistemas de soporte para la toma de decisiones, así que te ayudaban a tomar una decisión. Hoy se hacen todos con IA, pero finalmente llegás siempre al mismo lugar. Un procedimiento por el cual cargas información, un procedimiento por el cual buscas información del paciente y tomas una decisión en el medio, asistido o no por la computadora. Bueno, entonces lo primero que hicimos es desarrollar la informática médica, la historia clínica electrónica ahí en el plan de salud del hospital. Cuando avanzamos mucho con eso, el hospital decidió crear un departamento de informática sanitaria más grande y ahí yo pasé de la gestión del plan de salud a un departamento del hospital. Creamos todo un movimiento de informática en salud y cuando tuvimos buena información tuvimos unos instrumentos tremendos para tomar decisiones de política sanitaria. Y ahí empezamos a desarrollar todo lo que sería hoy el hospital italiano moderno, ¿no? Digamos, es con información precisa. Que es enorme, ¿no? ¿Es el hospital más grande del país? Sí, en términos de prestación de servicios es el hospital más grande del país. Tiene casi 10.000 personas trabajando dentro, digamos, entran unas 50.000 personas por día, es una organización muy, muy grande. Y desarrollamos allí, después de haber trabajado en el plan de salud, en los sistemas de información del plan de salud, trabajamos en el sistema de información del hospital italiano y a partir de ahí me propusieron crear una nueva puesto en la dirección del hospital, que es la de planeamiento estratégico.
Y entonces pasé de gestionar la operatoria de la gestión sanitaria a la operatoria de los sistemas de información, a la operatoria de la estrategia organizacional, ¿no? Así que fui adquiriendo habilidades, competencias y saberes de diferentes disciplinas que están todas vinculadas a que finalmente en qué condiciones un profesional se encuentra con un paciente y toma una buena decisión. Porque en el fondo la gestión sanitaria, el sanitarismo es eso, cómo crear las condiciones para que dentro de un consultorio, en miles de consultorios a la vez, cada paciente y cada profesional se encuentren en las mejores condiciones posibles para tomar sus mejores decisiones. Permitime interrumpirte para pedirle a la gente que si no está suscrito al canal que se suscriba, que si no likeó que likee y que si quiere comentar algo, por favor comente. Es más, obligado estás a comentar si estás viendo esto, porque eso ayuda a que el video llegue a más personas. Muy interesante esta especie de interacción entre el individuo o el tratamiento o el vínculo paciente-médico y al mismo tiempo el sistema o la organización de un sistema. Vos hablás de sanitarismo y está esta idea vista en la conversación pública de que Ginés es el padre del sanitarismo argentino, el padre ¿qué quiere decir cuando se dice eso y que se repite tanto todo el tiempo? Sí, en realidad, la gestión de los sistemas de salud y las políticas públicas que están en los sistemas de salud es un tema que viene desde von Bismarck en Alemania en la época de la seguridad social, ¿no? Que él creó el primer sistema de financiamiento de salud basado en los aportes del trabajo, los aportes previsionales. Exactamente. Así que, en realidad, el sanitarismo, entendiéndolo como el espacio del conocimiento de cómo se construyen sistemas de salud a nivel nacional y demás, o públicos, viene de hace 200 años. No es, en la Argentina, por supuesto, que viene hace tiempo. Uno de los referentes más importantes fue Carrillo, pero ha habido tantos otros. Y luego Ginés es más contemporáneo. Ginés fue más conocido porque creó una universidad y salud donde se formaron muchas personas que actualmente están en puestos de sanitaristas. Yo diría que ese es de alguna manera lo que explica por qué él ha sido tan renombrado en ese aspecto, respetado, ¿no? Y respetado. Pero, digamos, en definitiva se trata de tener los conocimientos, las habilidades y las competencias para definir cómo construir un sistema público de salud a nivel subnacional, como puede ser una provincia, o a nivel nacional, como puede ser un país. De eso se trata. ¿Crees que el fin de él, yéndonos a un caso más específico, fue un fin injusto contra el personaje? ¿Crees que también él cometió errores? ¿Qué análisis haces? Siendo también que lo viviste bastante de cerca. Sí, yo te diría, en términos generales, el sistema de salud y el ámbito del sanitarismo tiene una cultura, una dinámica de investigación, de enseñanza, de operaciones cotidianas, que cuando sobre ese ámbito operativo del sanitarismo o del sistema de salud interviene la política partidaria, se vuelven discusiones que tienen otra forma de discutir las cuestiones, ¿no? Entonces yo te diría, desde el ámbito de la salud, Ginés es visto como una persona que ha creado una escuela de formación muy importante en el espacio argentino, sobre todo bastante vinculado al espacio peronista, pero no tenía un tinte partidario, tenía un tinte más bien académicos, o que intentaba tenerlo. Y en la pandemia, y sobre todo cuando él las dos veces fue ministro, pero particularmente cuando fue ministro en la pandemia, tuvo un nivel de politización partidaria que la palabra injusto no lo sé, porque la justicia en este sentido es la opinión de cada ciudadano, ¿no? Pero yo diría que llevó el debate sobre su historia personal a un lugar muy difícil, que yo lo traté de resumir cuando tuve que dar mi opinión. Una persona que tiene una larga trayectoria de formar recursos humanos talentosos en el ámbito de la salud pública, a terminar en un debate político partidario sobre decisiones que tomó en algún momento que eran tremendamente discutibles o en todo caso observables y criticables también, ¿no? Entremos a COVID. Hace poco escuché, no es una discusión solo en Argentina, ¿no? Del mundo hay quienes sostienen, te digo, yo soy politólogo y de los que analizan la política hay quienes sostienen que el COVID es un antes y un después. Hay grandes cambios que reforman o que de manera estallan la forma del vínculo representativo entre la sociedad y la política, para decirlo de alguna manera. Algunos dicen las redes sociales, la velocidad en la que cambia la información, el malestar con la democracia, pero una grande es la pandemia como un antes y un después. El mundo se está reevaluando de alguna manera. ¿Qué pasó? En Estados Unidos, Trump
tuvo una política particular o lideró una conversación particular contra COVID o con COVID. Hace poco escuché una entrevista de Andrew Huberman, que es un médico, es el divulgador científico más importante del mundo, que de casualidad es hijo de un argentino, y entrevista al tipo que está a cargo del Instituto Nacional de Salud. NIH. De Estados Unidos. Un tipo crítico de lo que se hizo con COVID, muy crítico de como una especie de mirada monolítica, ponerle, que había en su momento en Estados Unidos. Creo que en otros lugares pasó parecido, sobre como que había un único camino para tomar con COVID. Pero te quiero traer a vos acá a Argentina y a vos cómo lo viviste. Te tocó estar en muchas conversaciones con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, con las personas que lideraban cada uno de esos gobiernos. Un montón de conversación ha habido en torno al tema. Mientras más te va agarrando perspectiva, más va pasando el tiempo. ¿Cómo mirás atrás esa época que fue hace 5 años? Que ya es bastante, diríamos. Sí. ¿Con qué mirada? ¿Qué es lo que entendés que pasó en ese momento? Yo te separaría. Vos dijiste, entraste en dos ámbitos o dos planos bien diferentes. Yo te separaría lo que pasó en la sociedad en este tiempo, que a mi juicio la pandemia lo único que hizo es acelerarla, es un fenómeno sociológico y epocal que a mi juicio venía de mucho antes, y que lo único que pasó en la pandemia, lo principal que pasó en la pandemia fue que se aceleró de manera determinante, y eso cambió el vínculo de los ciudadanos entre sí y las sociedades con los líderes políticos y de todo tipo. Eso es por un lado, y otro es cómo vemos lo que pasó allí. Pero yo no soy de los que piensa que la pandemia es la causa que nos llevó a donde estamos hoy. Yo creo que era evidente, había todo tipo de manifestaciones que demostraban, que el sentido de hacia dónde iba la sociedad es este que estamos viendo ahora. Después, si querés, lo retomamos. Y después está la mirada de lo que pasó ahí. Yo creo que, obviamente, que lo que pasó fue una catástrofe social universal para el cual ni los gobiernos ni las personas estábamos preparadas. No estábamos preparados en términos personales, sociales, organizacionales e institucionales, y los sistemas de salud tampoco. Que inicialmente se tomaron decisiones con lo poco que se sabía, y se fue creando conocimiento a lo largo del paso de las semanas y de los meses. Y si vos me preguntás a mí, podemos ir para los registros de lo que yo fui diciendo para atrás, que es un poco mi lectura actual, un poco más resumida, que es, inicialmente era indispensable tener las condiciones que se pusieron, primero porque la sociedad quería protegerse, y segundo porque los sistemas de salud no estaban preparados para tamaño drama, y luego se hizo muy lenta la retirada, y recordate las discusiones públicas de que los runners, que los bares, que los colegios, siempre de la ciudad de Buenos Aires y algún otro lugar de la Argentina, empujamos un poco una salida más anticipada, ¿no? Porque más allá de que la salida más anticipada corrías algún riesgo, pero ya era evidente que había otros riesgos que estaban en la esfera de la salud mental, de las problemáticas económicas que uno tenía que también tratar de evitar, ¿no? Hay un movimiento, vuelvo a enganchar a Estados Unidos, porque me parece que Trump es el lugar donde más visible está. En Argentina no ocurre tanto esos movimientos antivacunas o movimientos así como conspirativos, para decirlo de alguna manera. Pero lo que representa Kennedy y el movimiento MAGA, no el MAGA, el MAGA sería Make America Great Again, el MAGA es Make America Healthy Again, que es una mezcla rarísima de gente conspirativa de ultraderecha, gente de izquierda vegana, es como una alianza bizarra que plantea esto, ¿no? Como consumir menos azúcar, menos colorantes en la comida. Algunos dicen esto, no vacunarse. O sea, hay cosas más polémicas, cosas menos polémicas. Plantea una especie de debate en el mundo de la salud. ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué crees que eso pasa tanto en Estados Unidos y tal vez no en Argentina? ¿Si sentís que eso es algo que se viene? Bueno, yo te diría que ese es un fenómeno que se ve también en la política, ¿no? Primero déjame hablar sobre el fenómeno de las polarizaciones, y después volvemos un segundito a MAGA, porque yo creo que tiene algunos aspectos que son bien interesantes para analizar. Pero vos fíjate, digamos, yo te decía que había cuestiones que antes de la pandemia ya se venían viendo, ¿no? Esta lógica... ¿Viste cómo es el fenómeno? En realidad, cuando vos te pones a investigar el fenómeno sociológico y antropológico, vos encontrás que, obvio, cada sujeto es una persona irreproducible, en términos de que cada uno de nosotros tiene un conjunto de cualidades que son absolutamente únicas. La forma de pensar, cómo te aproximas a los problemas, cómo aprendés con la situación. Es decir, sobre un sistema que son sujetos, por lo tanto son subjetivos, que es una masa social que se vincula entre sí,
y toma la decisión de ser parte de una nación y por lo tanto toma la decisión de compartir unas instituciones que regulan sus diferencias y bla, 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 que es lo que sería la base conceptual de una nación. Toda esa base conceptual lo que tiene como principio básico es que los sujetos, cada uno tiene su historia, su filosofía, su ideología, su religión, su forma de entender el problema y por lo tanto tiene una opinión, que para algunos temas coincide con uno, para otros temas con otro, ¿no es cierto? Es decir, la diversidad y la variabilidad de tonos, de colores que tiene la sociedad es infinita. Y lo que venimos viendo ya hace más de una década en la Argentina, desde el 2010 para esta parte de manera muy, muy clara, es que hay cierta estrategia, entre comillas digo yo, porque es opinable lo que voy a decir, cierta estrategia de manipulación de la opinión pública, intentando llevar toda esa gama de arcoíris que hay en la sociedad a un formato monolítico de blancos y negros, ¿no? Eso ya se ve en el mundo en todas partes y bueno, Estados Unidos es una representación también de eso. Esa estrategia no es un invento argentino, pero sí Argentina fue uno de los primeros países que se vio con bastante claridad. Ese formato de anular, de pintar, de entorpecer la variabilidad que hay en la sociedad y forzarla y manipularla para que vaya a los extremos, supone una lucha por quién tiene la verdad. Es decir, hay un debate público porque hay dos verdades contrapuestas, mutuamente excluyentes, que una no puede vivir si la otra está de alguna manera representada en las ideas, ¿no? Hay una lucha por apropiarse de la verdad, porque el que tiene la verdad está del lado del bien y el que no tiene la verdad está del lado del mal, ¿no? Este formato maniqueo, digamos, de representación social es hoy lo que vemos y que en la Argentina viene hace rato, ¿no? Entonces, esa construcción social lo que hace es que vos no tengas la autonomía, no te permitan tener la autonomía de observar un fenómeno y tratar de tener una opinión sobre él. Lo que te obliga es a tomar parte de un set, de uno de los colores. Con lo cual, de alguna manera transformas una sociedad heterogénea en un formato bifronte, donde hay una competencia que es mutuamente excluyente, al punto que te llevan al extremo de o sos un clavo para el último clavo del cajón, o del otro lado sos una persona digamos, que tiene intención de daño infinito en la sociedad. Y en el medio no hay forma de posicionarte, de tener una opinión personal. Ese formato es el más común en la política, y cuando la salud entra en ese formato, vuelve a la misma lógica, donde no hay interpretaciones posibles que no sean extremas. Y eso lo que hace es que las sociedades no puedan aprender, porque si los aprendizajes están en esas tonalidades, porque hay cosas que vos podés estar de acuerdo con una cosa u otra y modificar la opinión de otro en ese sentido. La estoy haciendo muy larga, pero a donde yo quiero ir es que estamos en un formato dicotómico, mutuamente excluyente, por la lucha por tener la verdad y por lo tanto el bien y representar del otro lado al mal, que ha construido sociedades con mucha dificultad de aprendizaje y donde no hay espacio para tener una descripción personal de lo que vos observás o comprendés. Y eso nos hace mucho daño, porque, digamos, obviamente que si de ambos lados lo que vos necesitas hacer es sojuzgar o someter al otro para que tu verdad sea la correcta, tenés naciones intentando someterse mutuamente. Y nunca la mitad de la sociedad va a someter a la otra mitad o el 20% al otro 30%, porque las sociedades no se someten así. Con lo cual estás en un lugar del Día de la Marmota, siempre el mismo lugar, de ratos unos sometiendo a otros, los otros sometiendo a unos, y el país que no arranca. Entonces, yo te hablaba un poco de la política partidaria de la salud en este sentido. Sí, me quedó claro. Entonces, vos lo que estás viendo ahora es que eso ocurrió en los países y ahora que empieza a ocurrir en las diferentes verticales de los países, por ejemplo, la salud. Claro. Y esto de los anti-algo tiene mucho que ver con eso, es que se llevan los debates a un lugar tan extremo que no hay posibilidad de aprendizaje y hay intenciones de sometimiento mutuo. Entonces, yo creo que hay que evitar al máximo eso en todos los sentidos, de políticos y también sanitarios. Pero yendo al punto que vos me preguntabas de Estados Unidos, ese movimiento tiene un aspecto que yo creo que es muy interesante y abrió el debate sobre un campo que hoy se discute muy poco y que es el campo de los estilos de vida y la salud. Eso está bien interesante.
Es bien interesante. Después uno puede estar un poco más de acuerdo porque como Sí. yo intento mantener mi subjetividad y mi mirada personal, algunas cosas comparto, otras cosas no comparto. Pero yo creo que ese grupo de Maja abrió un debate interesante sobre cómo vivimos el cotidiano, cómo nos alimentamos, qué tipo de comida compramos, cómo la procesamos, cómo la cocinamos, cómo la comemos. Y vos sabés que la alimentación es uno de los componentes más importantes en la calidad de la salud de las sociedades. Y hoy como la dinámica te va llevando a comer como puedas, donde puedas y adaptando la comida a tu día en vez de adaptando tu día a la comida, obviamente que nos vamos enfermando en la forma de vivir. Y yo creo que ellos han abierto un debate sobre, espera un poquitito, discutamos qué estamos comiendo y qué cosas nos hacen mal y qué nos hacen bien. ¿Qué balance le pones al rol del Estado, de las instituciones y de las herramientas regulatorias y al rol del individuo, ¿no? Porque para mí hay una discusión ahí bien interesante entre hasta dónde está el Estado y hasta dónde regula una institución que me protege inclusive a veces hasta de mí mismo y hasta qué lugar es el individuo el que tiene que hacer su propio recorrido. Pienso en cualquiera, regulación de cannabis o tabaco, etiquetado frontal, o visita obligatoria a un médico, acceso a la salud pública. Claro. Mira, las sociedades, desde mi perspectiva, las sociedades evolucionan y se desarrollan en buena parte en relación a la capacidad que tienen sus ciudadanos, sus integrantes, de institucionalizar sus discusiones y problemas o sus estrategias, institucionalizarlas y tener mecanismos de resolución de esa enorme diversidad de una manera lo más representativa posible, ¿no? De hecho, las democracias intentan hacer eso. Entonces, el individuo, digamos, yo me pasé toda la pandemia hablando sobre ciudadanía. Te decían, no hay que prohibirle a todo el mundo todo. Y yo decía, no, tenemos que construir ciudadanos que sepan lo que tienen que hacer para cuidarse y que tomen la decisión de cuidarse por su cuenta. Porque cuando vos tenés un ciudadano que verdaderamente tiene la convicción de que se tiene que ocupar de su propio destino, pero además tiene que entender que cualquier proyecto de vida siempre tiene que alcanzar a alguien más que a sí mismo, como para tener cierta relevancia, incluso para alcanzar su propia felicidad. Nadie alcanza su felicidad plena cuando tu sentido de vida termina en vos mismo, ¿no? Digamos, para eso necesitas un conjunto, ¿no? O al menos más de uno. Entonces yo creo fervientemente que la construcción de ciudadanía es la política pública más importante de un gobierno. Con un ciudadano instruido y con voluntad y decisión de tomar buenas decisiones y ejecutarlas en la práctica, tenés una parte muy importante resuelta de los problemas de la convivencia ciudadana. Luego, por supuesto, viene lo que decís vos, hasta dónde el Estado marca las reglas, las regulaciones y las ejecuta. Pero a mí me gustaba decir en la pandemia es que no hay ninguna manera de que una regla general se aplique de la mejor manera en cada ciudadano en particular. No, total. Porque los mundos, había gente que estaba en su casa y trabajando de home office y no tenía ninguna necesidad de salir todo el tiempo. Había gente que no podía vivir en su casa, necesitaba salir. Había chicos que necesitaban socializarse. Es decir, las reglas generales siempre... entonces, a mí me parece que las sociedades requieren encontrar algunas reglas generales que ordenen un poco la dinámica de los vínculos ciudadanos, pero sobre todo mucha ciudadanía, muchas personas que están dispuestas y convencidas que vale la pena hacer algo por las normas generales o por el cuidado del otro, más allá del desarrollo personal. Si nos paramos un punto de vista hasta casi filosófico, hay quienes dicen que la civilización nace en el ejercicio de la restricción, ¿no? Que el estado de naturaleza era, y bueno, yo ahora quiero estar con tal persona y estoy. Y la civilización fue, no, existe el matrimonio, no podés. O yo ahora quiero, no sé, comerme tal cosa, o gastar el cereal que está almacenado, o irme de juerga, o lo que sea. Y que la civilización fue el ejercicio de la restricción y el compromiso. Vos te comprometiste conmigo que ibas a venir a una entrevista, a una conversación, y viniste. No llegaste tarde, estamos los dos acá conversando. Y creo que tu mirada es profunda. Digo, quiero hacer foco en esto que dijiste, porque es profundamente liberal y con una moral cargada que me parece que es muy necesaria. Yo creo que hasta si la escuela tendría que enseñar una sola cosa, debería enseñar ciudadanía. Viste esa materia que se llamaba a lo largo del tiempo, no sé, ética y ciudadana, fue cambiando de nombre. Pero es la más importante de todas. Entender qué significa ser ciudadano, o sea, qué significa ser parte de una comunidad.
Yo te diría, para apoyar lo que estás diciendo, te diría una cosa previa a esa incluso. Si la escuela tuviera que ocuparse de algo, tendría que ocuparse de construir, fortalecer la personalidad de los sujetos. Porque es muy difícil ser un ciudadano si no sabes bien quién sos o sos una persona insegura. Porque eso de la búsqueda del reconocimiento público, la búsqueda de lo material para ser valorado en la sociedad, la búsqueda de posicionarte en un lugar de privilegio para que la gente te reconozca, representa un nivel de, entre comillas, de falta de convicción de quién sos y qué querés ser de tu vida. Entonces yo creo que los ciudadanos lo que más necesitamos construir es personas que sepan quiénes son y cuál es el sentido de su vida, y sobre eso que adquieran las capacidades de compartir ese sentido de su vida en un ambiente donde otros tienen su propio sentido y no son el mismo. De eso se trata. Sí, y entendiendo que es importante en la convivencia con el otro, intentar llegar a un punto en donde se pueda, a todos nos va a molestar un poquito, pero intentar pensar en el otro. Es que no hay bastantes evidencias que muestran que no hay posibilidad de llegar a tener rasgos de felicidad en la vida si tu sentido de vida no incluye a alguien más que vos mismo. ¿Entendés? Sí. Es decir, que para vos podés ser, y vos pensalo, todas las cosas que te hicieron feliz en la vida fueron algo que te vinculó a vos y tu historia con alguien. Sí. Hay un montón de chistes al respecto, pero digamos, lo más lindo de la vida es que o las cosas que más felicidad te dan, son cosas que vos compartís con alguien. No son cosas que te llevas vos a tu intimidad. No, pero inclusive yo pienso, te la complejizo, porque es verdad, yo puedo defender a mi familia, pero para mí hay una cosa importante en mi vecina del piso arriba de mi casa, que fue mamá ahora. Y yo a veces cuando vienen a cenar mis amigos digo, che, boludo, intentemos cuidar, viste que pobre mina. Nunca me dijo nada, de repente. Pero haces ese ejercicio de conciencia, que es un ejercicio de restricción. A mí me encantaría estar a los gritos con karaoke al taco y dale que va. Pero sí, esa es otra cosa, es otro plano que yo lo comparto, que es el ejercicio de conciencia del límite, de tus límites en cuidado del otro. Pero yo iba a un aspecto incluso más filosófico, que es los vínculos afectivos y los vínculos con otros son un instrumento esencial en la calidad de vida y en la salud de las personas. Eso está recontra estudiado. Pero yo siento que la rotura en Argentina, lo comunitario, yo creo que Argentina, en nuestro fracaso económico, tapa un montón de otras dimensiones, ¿no? Que yo creo que Argentina sigue siendo o es un país maravilloso. Obviamente yo no soy objetivo y me gusta mucho mi país, pero digo, tiene mucho para aportarle al mundo y tiene muchos atributos muy buenos que parte de la frustración que tenemos como sociedad no nos permiten ver, que es esa cosa amigable, la amicabilidad, la amistad, la fraternidad, ese componente. Yo creo que en Argentina se sostiene en núcleos, con los amigos, en una dimensión cercana contra la persona que te encontrás en la calle, un montón de... Me parece que no se logra construir eso como proyecto social, ¿no? Como el sueño argentino, que en su momento era el mi hijo del doctor, o el American Dream a la gringa, o el sueño de cualquier país que tiene que estar. En Argentina el sueño del país está siempre en segundo lugar del sueño de que hay uno que tiene que vencer al otro. Pueblo antipueblo, sos gorila, sos peronista, sos cuca, sos chorro. Por eso, ¿pero vos crees que eso es por el fracaso económico o crees que es por una manipulación en la comunicación social de llevarte a los extremos donde el otro debe ser sojuzgado o sometido? No, yo creo que vos diagnosticás, me parece por tu propia experiencia, sobreestimás el pánico moral, ¿no? O sea, los ingenieros del caos. Yo leí ese libro y me parece una mierda el libro, porque es bolazo, no funciona así. No hay alguien calculando algorítmicamente cómo manipularnos a todos. No. Yo creo que se desató una forma de vincularnos que es caótica. Argentinos somos anárquicos, en particular por naturaleza, en un universo del ecosistema digital anárquico, y que el factor que nos frustra o que nos enloquece es el factor del que va perdiendo. En el equipo de fútbol, cuando vamos perdiendo, y sistemáticamente vamos perdiendo, en mi equipo, en la Zaira, mi equipo de fútbol de los sábados con mis amigos, perdemos 5 partidos al hilo y somos todos unos hijos de puta. Son todos unos vagos, estamos todos gordos, ninguno corre, nadie tiene compromiso. Pero ganamos 3 fechas seguidas, esas 5, somos el mejor equipo, anda todo bien, se charlan las cosas mucho mejor. Argentina hace 40 años viene perdiendo, entonces la sensación es que todo suma 0. El de Garrahan siente que suma 0, el médico siente que suma 0, el peronista, el no sé qué, el radical, el del PRO. Yo siento que la dinámica, el tono, la melodía de ir para abajo nos pone en un juego de suma 0, mi sensación.
No, yo comparto lo que vos traes, que es los ambientes donde no se logran los sentidos de vida, los objetivos, los planes, naturalmente facilitan la búsqueda de un culpable. Claro. Eso se ve sobre Eso. todo en ambientes, entre comillas, adolescentes, es decir, donde la gente no sabe quién es, qué quiere, Sí, y por y lo si alguien tanto gana es porque yo pierdo. y ponen en el resultado parte de su éxito. Yo te lo tomo eso porque eso es se ve bastante fácilmente. Yo estaba yendo a un plano diferente y te voy a poner un ejemplo. Eh, en los barrios más pobres de la ciudad es donde más compañerismo y asociatividad hay. Y son todas personas que tienen situaciones muy duras cotidianamente. Entonces la asociatividad y el entendimiento de que el otro es parte de tu propio proyecto no es un tema solo de cómo te va. Es un tema de cómo te va en un ambiente donde se discuten sobre quién es el culpable externo de tu problema. Y eso se genera en la comunicación pública, eso lo ves todo el tiempo. Pero me parece que debe haber un poco de cada cosa. Me quedé pensando algo que lo puedo estar citando muy mal, muy lindo que dijiste, y muy profundo. Creo que Fabián Casas que dice algo así como que nos cargan nafta una vez en la vida, es un escritor. Nos cargan nafta una vez cuando nacemos y esa es la que tenemos para toda la vida. Y con esa, después le voy a buscar bien a la frase porque me pareció hermosa. Y como que uno es algo. Y medio que va con esa energía, no me puedo poner medio místico, medio espiritual, pero hay algo medio místico espiritual, como que tiene que estar conectado con esa energía, que no es la acumulación material, no es el ruido de la época, no es lo que uno va haciendo, ni el ego, ni los roles, ¿no? Hay un sentido. Me parece lindo que como sociedad se trabaje con una perspectiva, me parece mucho más sana también, para intentar que cada uno más o menos elija lo que quiera hacer, que pueda ser una persona feliz y que se pueda desarrollar. El punto, yo creo que es así, el punto ahí es que vos para poder sintonizar y encontrar algo que se parezca al sentido de tu vida, porque en definitiva después la vida se te va a los tiros y en algún momento decís, ¿y yo qué hice de lo mío? Entonces, para poder sintonizar algo que se parezca al sentido de tu vida, lo primero que tenés que ser es vos. Y hoy si vos mirás el modelo de formación de los niños y adolescentes y sobre todo la dinámica paternalista y simplista de los debates públicos de los adultos jóvenes y de los adultos, no es fácil encontrarte a vos mismo como persona, quién sos y qué querés ser. Lo más común es que te digan cuál es el trayecto que tenés que hacer para ser un buen ingeniero o un buen profesional o un buen comerciante o lo que sea, y que vos vayas corriendo detrás de esa zanahoria de manera permanente. De manera que yo creo efectivamente que lo que uno más ve es gente que frente a primero, cuando vos le preguntás ¿y qué sentido tiene eso en tu vida? ¿A dónde te ves de acá a 10 años? ¿O qué quieres hacer de tu vida? La mayoría de las cosas que te responden son cuestiones de progresión laboral Sí. o económicas o materiales. Sí, sí. Entonces es evidente que falta unas reflexiones sobre... A mí me gustaba decir en una época, las decisiones más importantes de tu vida las tomás 10 años antes de estar en condiciones de decidir. ¿No? Al menos de mi generación era muy así. Tanto la carrera que querías hacer, con la persona con que querías compartir la vida, los formatos de trabajo que querías tener. Digamos, llegás muy tarde, te entendés o te conoces a vos mucho más tarde de los momentos que tenés que decidir. Y ese es un problema, porque estás siempre corriendo atrás de la zanahoria. Se me ocurren un par de preguntas. Te quiero llevar primero para hablar de política, de adelante para atrás. Sonaste muchas veces como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Y sonás todo el tiempo como que vas a tener un rol más vinculado a lo político partidario. Pero siempre tu rol fue político técnico, para decirlo de alguna manera. Nunca fuiste candidato. Y a pesar de que siempre sonaste, nunca pasaste a esa dimensión. Y cuando uno te escucha hablar, inclusive en esta charla la gente podrá sacar sus propias conclusiones, pero no sos un tipo particularmente rimbombante. Sos un tipo más bien medido, opinás en largo, o sea, opinás como desarrollás una idea a veces un poco compleja. ¿Pensás que te gustaría dar el paso a lo partidario y pensás que eso te demandaría cambiar un poco el estilo de lo que sos? Decías que al principio como que tiene diferencias sutiles pero relevantes, ¿no? Lo partidario o lo político partidario de lo que tenés ahora. Sí, yo lo que siempre digo es que cuando decidí venir al espacio público entendí que el espacio público tiene 3 capas que yo tengo que gobernar, y que tengo que aprender, que es la capa política. Cualquier funcionario público es un político porque se ocupa de la polis, de lo que es de todos.
La capa técnica, en este caso lo sanitario, que es mi expertise principal, y la capa comunitaria, que es conectar con la sociedad, porque si vas al espacio público es a servirla, y si no conectás y estás lejos de la sociedad, es imposible hacer esa tarea como corresponde y profesionalmente bien. Así que yo me considero una persona política, técnica, comunitaria, y trabajo en los 3 planos. Ahora vos decís, pero de eso a un cargo electivo sería lo que me estás planteando, más partidario. ¿Cuáles son los momentos, los saltos? Y yo siempre digo lo mismo. Para mí no es tan relevante decidir si estoy en un lugar más técnico o en un lugar más partidario, sino lo más relevante es en todo momento poder seguir siendo yo en lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, si en algún momento tomo la decisión de ir a un cargo más electivo, tendrá el motivo que siento que en ese cargo electivo, en ese momento, en ese contexto, con ese espacio político, esa compañía, voy a poder seguir siendo genuinamente yo. Es decir, yo no creo que tenga que cambiar para dedicarme a aquello, porque si no sería perder mi destino de vida. Yo voy atrás de lo que me da sentido en la vida y no lo voy a cambiar para ocupar un cargo, eso lo tengo bien claro. Está bueno esto, ¿eh? No sé si no me esperaba que me respondas así. No te desconocía tampoco tanto. Cuando te escucho en general las entrevistas, Sí. o vas a las entrevistas que aparecen cuando aparecen en YouTube, Sí. Fernán Quiró, son todas mucho más duras. No sabía que tenías toda esta data, este peso así del sentido y del propósito. Es que, te vuelvo a repetir, estoy en una etapa, digamos, vos fíjate, yo estuve 30 y pico años en el italiano haciendo atención sanitaria y gestión y sistema de información. Cuando decido, yo estaba en un lugar donde para cualquier médico de la Argentina es el lugar a donde estar. Sí. Estaba en la dirección de un hospital de los mejores de la Argentina digamos, y los mejores de Latinoamérica, donde económicamente estaba como quería, académicamente estaba como quería, profesionalmente también. Cuando decidí salir de ese lugar tan cómodo para venir al espacio público, es porque sentí que era momento de devolverle a la sociedad lo que tenía y estaba en una etapa de la vida donde pensaba de alguna manera devolver lo mío, o sea, darle, digamos, servir a la comunidad de lo que yo soy capaz de hacer. No vine a ninguna otra cosa. Entonces yo no estoy detrás de ningún cargo, de ningún espacio de poder, de ninguna... Yo simplemente estoy atrás de seguir mi camino y conectar con la sociedad, porque vine al espacio público para eso, conectar con la sociedad y ver cómo nos alimentamos mutuamente, pero a lo que el camino dé, no a un objetivo, a un lugar, a lo que el camino dé. Cuando te empezaste a sumar, tal vez yo no sé cuál es tu primer aproximamiento a la política, pero siento que es este plan que era como más de la gestión integral de la salud en el área metropolitana. ¿Es ahí ese momento? No, en realidad yo empecé a ayudar, entré en este espacio político ayudándolo a Mauricio cuando era jefe de gobierno, con algunas problemáticas que tenía con los hospitales públicos allá por el 2009. Estuve trabajando varios años así como dándole una mano desde afuera, ¿no? Y después en el 2015 Horacio me pide que lo acompañe y lo ayude. Y me quedé toda la primera gestión de Horacio ayudándolo desde afuera también, como asesor. Y después el 2019 ya decidí entrar como ministro. Entre el 2015, que ya estaba asesorándolo Horacio, el 19, empecé un proyecto de fortalecer el sistema público de salud del conurbano bonaerense con María Eugenia. Pero yo ya estaba trabajando con Horacio en la ciudad. ¿Y cómo fue el camino? ¿Cómo fue ese camino a la gestión En pública? realidad, mi línea argumental es el área metropolitana es indivisible. La gente que vive en el área metropolitana duerme en un lugar, trabaja en otro lugar, se atiende en otro lugar. Y por lo tanto, pensar al sistema de salud del área metropolitana como el de la ciudad y el de la provincia te da como resultado lo que pasa hoy. Es un desorden general donde cada uno tiene que arreglar su problema decidiendo qué línea de colectivo o qué línea de tren toma. Entonces yo estoy convencido de que se necesita una planificación de largo plazo, de fortalecer todo el sistema de atención primaria metropolitano, de tal modo que cuando una persona tenga que salir de su barrio para atenderse por algo, sea ya una situación que ya fue evaluada por un profesional, ya se definió la gravedad que tiene o la sofisticación que tiene y requiere una particular atención en algún hospital porteño de un nivel de formación o una tecnología particular. Pero tomarse un colectivo, un tren y llegar a una guardia por un chico que tiene fiebre, que se trata simplemente con antipirético, me parece una barbaridad. ¿Cuánto pasa eso? Porque se escucha mucho, pero nunca me termina de quedar claro cuánto es del volumen de lo que se recibe eso. El 70% de las atenciones de las guardias porteñas son lo que llaman técnicamente código verde.
Es decir, atenciones ambulatorias que son para manejar en cualquier consultorio. 70%. Es muy común eso que la gente, vos te sentís mal hoy, seguís trabajando porque no puedes ir a ver al médico, mañana te volvés a sentir mal y vas a una guardia que te vean. Sí. Bueno, eso es la forma indebida de usar un sistema de salud, porque digamos, las guardias son por una emergencia, no para que vos te acomodes el trabajo y tu vida cotidiana a ver en qué momento te conviene ir. Entonces, lo que pasa es que en las guardias siempre hay mucho código. A veces dice, las guardias están explotadas de gente. Bueno, pero los códigos de la guardia son el amarillo y el rojo, que son los moderadamente graves o los emergentes. Los verdes son los que más ocupan y de alguna manera lo que hay que hacer en la planificación es facilitar tanto la atención barrial que vos ya no vayas a la guardia, sino vayas a tu médico del barrio. Y de eso se trata la atención primaria, fortalecer los centros de salud. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer en el área metropolitana, en unos 20 municipios, llegamos a implementarlo bastante en 10, antes que termine María Eugenia, y quedaron sistemas bastante fortalecidos de atención primaria, es decir, de cuidado en los centros de salud. Y la idea de eso es que el 80-90% de las cosas que te pasan en la vida se resuelven en un centro de salud simple, porque son cosas cotidianas. Después, enfermedades graves que requieren estudios muy sofisticados son menos. Y te pongo otro ejemplo. Los partos de los pacientes del conurbano bonaerense que van a parir a la maternidad Sardá. La maternidad Sardá es una de las primeras maternidades de Latinoamérica y una de las más capacitadas y más renombradas, ¿no? El 50% de los partos de mujeres bonaerenses que van a parir a la Sardá son partos normales, que hoy en muchos lugares del mundo hasta paren en su casa. Entonces, ¿para qué tenés una institución hipercompleja, con profesionales hipercapacitados, con tecnología de punta, para tener un parto natural? Mirá. Entonces, hay una cuestión de reorganizar el sistema donde en la cercanía está lo común y lo fácil. Y en la lejanía está lo complejo y sofisticado. Y eso es lo que traté de hacer en aquel momento, que después se truncó porque María Eugenia ya no siguió en el segundo mandato y no pudimos completar el proyecto. ¿No pudiste hablar con el gobierno de Axel y charlarlo? Bueno, a los 2 meses de eso empezó la pandemia, ¿no? Claro. No, me conectas con dos cosas. El otro día hablando con un amigo, él me traía un ejemplo de la salud para hablar de algo más grande que pasa en Argentina, ¿no? La relación insumo-producto lo llaman, ¿no? Como dice, Argentina es top 20 en cantidad de médicos por habitante, pero 80 en prestación. Es top 20 en gasto en ciencia y tecnología, pero 90 en patentamiento. Me traía ejemplos, estoy agarrando algunos al azar. Hay una relación donde gastamos mucho, tal vez y muy ineficiente, gastamos mucho para el resultado que se nos da. Y que cuando vos querés modificar alguno de estos sistemas, en general lo que termina pasando es chocar contra un interés corporativo. En general pasa eso, ¿no? Entonces, alguien dice, che, hay que mejorar el CONICET. ¡Qué barbaridad! Atacan el CONICET. No, pará, el CONICET está bueno, pero cambiémoslo. No se puede cambiar. Viene un loco como Milei que dice, hay que destruir todo el CONICET. Parece esa cosa, ¿no? Como en un intermedio en donde o no se puede tocar nada, que es increíble, ¿sí? Que los principales destructores de las capacidades estatales son los que dicen defenderla para mí. Pero hay como una especie de mismatch o desenganche entre muchas veces lo que se gasta. Y eso me da el pie para preguntarte cuáles son esas grandes reformas. Yo me acuerdo en el gobierno de Macri, unas cosas que a mí me flasheó, yo tenía 20 años y leía el Certificado Único de Salud, el CUS, la política nacional que sea, y decía, no, claro, no se comparten... Esto me parecía un flash. No se comparten las historias clínicas. Yo sé cómo no se comparten las historias clínicas. No, claro. O sea, si vos tus estudios quedan en el aire. O sea, vos te hiciste una radiografía. Si no la tenés vos guardada, el sistema está ciego. ¿Yo en serio me estás diciendo? Y te vas por ese rabbit hole, te vas hasta el infinito. Che, si el sistema provincial, o sea, si hay un violador, el registro de violadores de Santa Fe y alguien tiene sangre y la huella dactilar de esa persona, no comparte con el de Neuquén. Si un tipo violón en Santa Fe se va a vivir a Neuquén, viola, nadie lo va a registrar porque no hay un criterio único, no hay registro único. Uh-huh. ¡Pum! Y digo, esto es bastante ridículo porque se podría mejorar la eficiencia del sistema muy rápido. ¿Qué tiene que pasar y cuáles son esas grandes reformas? Estas cosas que son de eficiencia, uno pensaría. Bueno, pasaste por un montón de temas, pero me voy a concentrar en uno, Dale. Que es cómo brindar un servicio de sistema de salud más apropiado, ¿no? Lo que se sabe al día de hoy es que buena parte de la calidad de la atención profesional y buena parte de la eficiencia del sistema de salud
tiene que ver con dos palabritas que son fáciles de entender, que se llaman coordinación y continuidad de cuidados. Son las dos palabras que más determinan calidad y costo. ¿Por qué coordinación y continuidad? Por las cosas que vos dijiste. En la coordinación es las opiniones de unos profesionales que te ven en un lugar o en un momento de tu vida, con la coordinación de otros profesionales que te ven en otro lugar y otro momento de tu vida, porque si hay dos miradas o dos bibliotecas para algo, que cada uno no haga su biblioteca, claro, y que el paciente esté en el medio, ¿no? Eso en términos de coordinación. Y continuidad tiene que ver con que si vos ya sacaste la radiografía, yo no tengo que sacarte otra nueva radiografía. Para hacer coordinación y continuidad hay dos estrategias que son básicas. La primera, construir lo que llaman redes de cuidados progresivos, que yo te decía de otra manera cuando hablamos del AMBA. Redes de cuidados progresivos, es decir, definir lo más frecuente y más simple en donde atenderlo y una serie de procesos o de flujos planificados, no que ocurran porque la persona decidió, planificados de cuando superas la complejidad de este nivel, cómo el sistema te facilita que llegues a otro nivel y cuando la superas, cómo te llevan a otro nivel. Es decir, redes de cuidados progresivos. La primera capa, que es la atención primaria, que es la barrial, la comunitaria, la continua. Luego la capa del lugar donde hacerte las segundas opiniones de algún especialista ambulatorio, algún estudio complementario un poquito más sofisticado, o pues una ecografía, una mamografía, en fin, lo que sea. Y luego en qué momento vos tenés que ir a un hospital e internarte o que te atiendan 3 o 4 hiperespecialistas de alguna cosa compleja y predefinir los niveles de complejidad para las derivaciones. Eso se llaman redes de cuidados progresivos, que es lo que estamos instalando o terminando de construir en la ciudad de Buenos Aires, de una manera que al día de hoy está bastante madura en términos de en dónde vivís, tenés un equipo familiar que te cuida, el equipo familiar te conoce, te acompaña y a lo largo del tiempo, cuando necesita, te deriva, en fin, toda una cuestión que estamos organizando en la ciudad. Esa es la red de cuidados progresivos. Y el segundo instrumento es el sistema de información, porque no hay posibilidad de hacer continuidad de cuidado si no hay continuidad de la información, la placa, la consulta, el laboratorio. Y eso básicamente son sistemas informáticos de registro integrados, que es también lo que hemos implementado. La Ciudad de Buenos Aires ya tiene una historia clínica electrónica en todo el sistema ambulatorio. Vos hoy no tenés más papel. A cualquier efector de cualquier lugar de la ciudad y ves la historia clínica de lo que opinaron todos los efectores que te vieron. Del sistema público. Del sistema público. No integrado al sistema privado. Todavía no, estamos trabajando en eso. El sistema privado. ¿Puedes forzarlo por regulación a que estén integrados? Tenés que construir algunas plataformas de interoperabilidad, es un tema muy técnico, pero nosotros tenemos un plan que le hemos presentado al BID, que estamos cerca de que nos den ese crédito, para hacer un sistema de integración de plataformas, que básicamente conecta con las diferentes historias clínicas de los diferentes efectores y los datos circulan entre uno y otro. También, pero digo que el Otamendi, el italiano, claro, el Mater Dei, ¿se te resisten a darte la información en general? Es que no es un tema de que te la den, porque, digamos, darte la pueden dar. De hecho, hay una ley que dice que la historia clínica es de propiedad del paciente. El paciente puede ir a buscarla y traértela. El problema no es acceder al dato. El problema es que el dato entre en el formato de la computadora y la computadora que vos tenés lo pueda poner en proyección de curvas. Sí, sí. Porque si vos me traes 3 historias clínicas de afuera, yo tengo que empezar a entender cada una. La interoperabilidad es entre computadoras, no entre personas. Entonces, las plataformas que hacen interoperables las plataformas, las historias clínicas de las personas son mucho más beneficiosas que no solamente acceda a ver lo que vos tenías allá, ¿sí? Sino que lo ponga en el contexto de esta historia. Así que continuidad y coordinación es el instrumento, son los dos instrumentos. Por supuesto que hay mucho para decir, porque la Argentina tiene un sistema de duplicación de sistemas que es muy compleja. Tenés el sistema público, la seguridad social, los prepagos por un lado, sí, verticales, 3 sistemas verticales, y después tenés 24 sistemas horizontales, que en cada provincia es uno distinto. Entonces es un gran desorden que merece la adecuación. Solamente déjame disentir con vos con algo que dijiste al pasar. Vos fíjate, en Europa los sistemas de salud europeos invierten entre $5.000 y $6.000 por habitante y por año. Es decir, que vos tenés en Europa $6.000 para atender a cada ciudadano. En Estados Unidos ese número va entre $10.000 y $12.000 por habitante y por año. Por supuesto que pues uno tiene 30.000 y el otro tiene 2, ¿no? Pero estoy hablando de un promedio general. En la Argentina ese número apenas llega a 1.000. Es decir, que vos tenés un ciudadano que tiene expectativa y un profesional que tiene expectativa de dar un servicio calidad internacional de los países de la OCDE, porque es un poco de donde estudiamos todos, lo que todos tratamos de hacer, pero tenés un sexto del financiamiento.
Entonces no es que hay suficiente plata y se reparte en un formato como vos planteabas. La plata total no alcanza y además se reparte de manera como vos planteabas. Claro. No, pero yo no es que estaba echando la culpa, ponerle de alguna manera. No, pero que mucha gente dice, en la Argentina se dedica el 10% del PBI a la salud y es lo mismo que se dedica en Europa, y es verdad. Lo que pasa es que el PBI per persona europeo es 6 veces más grande que el nuestro. Sí. Entonces, lo que vos debieras decir es, en la Argentina, la proporción de la riqueza que se dedica al cuidado de la salud es similar a la europea. La proporción de la riqueza. Ahora, el dinero que tenés para dar salud no es suficiente, es un sexto. No. Bueno, pero pienso que, hablemos Garrahan, ¿no? Tenía de vuelta, tengo la campana hipermilitante de mi hermana y sus amigas, sobre todo, que me dice, la pasamos como el orto los residentes, ¿no? Entonces yo me doy vuelta y le pregunto a un amigo mío que viene más del palo finanzas públicas y me dice, no hay un mango, boludo, o sea, no. Sí, la pasan como el orto los residentes de Garrahan, los docentes de educación primaria, los jubilados, o sea, no es que hay alguien que la pasa bien y alguien que le está pasando. Y en última instancia lo que habrá que corregir es, cada sistema adentro tendrá que hacer, viste, no digo presupuesto base cero, pero tendrás que hacer una línea de buscar eficiencia adentro, como hay una responsabilidad en el cuidado de los recursos públicos. Pero por eso vamos lográndolo, chicos. Primero, el dinero que te dan para cubrir el sistema de salud Es poco. no alcanza para cubrir lo que la sociedad espera que le des. Y no hay conciencia de eso, creo. No hay conciencia de eso. En muy general claro. se piensa como que debería estar o que alguien se lo lleva. ¿Y qué pasó del 2010 a esta parte? Lo que pasó del 2010 a esta parte es que vos siempre tenés el 10% del PBI per cápita para la salud. Es decir, a cada persona hay un PBI por cápita, el 10% es para atender la salud de la persona. Pero el PBI per cápita cayó 20% en los últimos 15 años. Entonces, como bien decís vos, todos los empleados de la Argentina y todas las personas argentinas somos un poco más pobres. Cuando vos se lo sacás al sistema de salud, el sistema de salud se le hace muy difícil dar un servicio razonable. Cruje. Entonces, primero tenemos un sistema que cruje porque el financiamiento por persona y por año, es decir, el dinero efectivo que tenés no alcanza, porque la proporción de la riqueza que dedicas será como todos los países, pero la riqueza que tenés es muy poca y en los últimos años empeoró. Entonces, el sistema de salud está en crisis por muchos motivos, entre ellos por el motivo del financiamiento. Luego hay un tema muy puntual que es el Garrahan en particular ha tenido una pérdida del valor del financiamiento que es mayor al promedio de la pérdida del sistema de salud. Sí. Y por eso es que ese hospital en particular entra en crisis. Porque como le ha pasado a la Universidad de Buenos Aires, algunas áreas que dependen del presupuesto nacional, que han sufrido más que el promedio del resto. Porque todos los médicos de la Argentina ganan menos que hace 10 años. Todos. Ahora, estas instituciones en particular se les ha congelado un presupuesto que ha tenido muchas dificultades últimamente, ¿no? Así que me parece que son dos cosas diferentes, pero el concepto general es todo el sistema de salud está muy complejo, algunos en particular están peor que el promedio. Ok. ¿Viste la noticia de los exámenes truchados, me imagino? Sí, claro. ¿Qué te genera eso? Bueno, es un tema súper delicado, ¿no? Es lo primero que es obvio que... Digamos que todo sujeto, toda persona puesta a una evaluación donde pueda sacar una ventaja, cuando vos no tenés, volvemos a la charla anterior, no tenés valores o has perdido tus valores o no sabes quién sos o no sabes para qué estás haciendo esto, tendés a buscar algún camino de corte, ¿no? Entonces, si puedes sacar una ventaja, lo intentás. Y ahí hubo dos tipos de ventajas. Unas denuncias que hacen a un evento penalmente punible, que es la venta de un examen, ¿no? Eso está en la esfera de la justicia penal. Y la otra es que los médicos sentados a rendir intentan copiarse de una manera o de otra, con tecnología, sin tecnología. Pero yo creo que hay dos mundos. Uno es ver si verdaderamente se vendió el examen y quién fue el que lo vendió, porque es un responsable penal de lo que hizo. Y otra cosa diferente es que hay que sofisticar y actualizar los mecanismos de control adaptados a las nuevas tecnologías, ¿no? Como casi todas las cosas de la vida. ¿Qué pensás? Una cosa que me decía mi hermana que siempre le llamaba la atención la cantidad de extranjeros que había estudiando medicina y lo detonada que está la Facultad de Medicina. Cuando se plantea esta conversación siempre hay como un cruce de acusaciones en la pérdida de matiz siguiendo tu línea o sos un xenófobo si querés arancelar la universidad o que sea un viva la pepa y un extremo.
¿Qué pensás que debería mejorarse si es que hay algo para mejorar? ¿Es bueno que vengan tantos médicos a estudiar a Argentina? ¿Debería haber un arancel a eso? Como todo, vos en un momento me decías, porque das respuestas que son relativamente largas, porque los temas que tienen múltiples dimensiones, necesitas analizar las dimensiones si querés, ¿no? Entonces, lo primero de todo es, ¿vos creés que en la competencia interpersonal, de alguna manera, la competencia interpersonal facilita sacar el mayor talento de las personas o que las personas rindan lo más que puedan? ¿Crees que la competencia verdaderamente es un valor para una sociedad, para rendir un poco más de lo que tiene? Si vos crees que sí, entonces competir con algunas personas, con unos profesionales extranjeros, eleva el nivel de los propios argentinos. De hecho, en muchos países del mundo puedes como extranjero competir, en unos de una manera y otros de otra. Pero en general todos te dan un trato diferencial. Claro. O sea, te exigen algunas cosas que tal vez a los locales no. A eso voy. Entonces, acá, ¿cuáles son las diferencias que vos tenés que hacer para cuidar a tu gente por un lado? Es como la economía, ¿no? Si no se puede importar nada, termina siendo una catástrofe, y si vos dejas importar todo, termina siendo una catástrofe. Es decir, que hay un nivel de equilibrio. Armonía, equilibrio, metodología, timing, forma, talento para hacerlo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hay? El primer instrumento que regula son tus acuerdos internacionales entre gobiernos, porque no te olvides que el médico que viene a hacer la residencia tiene una reválida, una conválida. Son mecanismos de acuerdos entre gobiernos que dicen, entre Argentina y el país cualquiera, X, hacemos un acuerdo que el que se formó y se recibió en Argentina puede trabajar y ser un profesional de un médico, por ejemplo, argentino, puede trabajar en tu país como médico. Vos lo reconocés que es un médico. Sí. Y por lo tanto yo a vos te reconozco que es un médico el tuyo. Esos se llaman acuerdos entre naciones, ¿no? Y de hecho, todos los médicos que vienen a hacer residencia acá son de países donde o con conválida o con reválida, son dos mecanismos de reconocimiento que no vienen al caso, son médicos. Entonces, la discusión no es si el médico ese viene a competir a la residencia. La discusión es que la Argentina decidió que ese personaje en la Argentina es médico. Entonces se discute si esas universidades son mejores o peores. Pero eso tenés que discutir en el momento que le das la conválida o la reválida. Claro. Porque si no entra a la residencia, se pone a trabajar en otro lugar. Tiene derecho a hacerlo porque tenés un acuerdo entre países. Claro. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Educación de la Nación, que es quien regula esas cosas, es definir con qué universidades quiere trabajar y cuáles no. Y con qué países sí y no. Dicho esto, una vez que vos decidiste que la formación de ese país es equilibrada o comparable con la tuya, viene la segunda discusión, que es la que se pone rápidamente en el debate. Pero yo creo que esta primera es fundamental. Sí, y una anterior que es el que viene a formarse a grado. Vos arrancás por residencia. Yo te digo, bueno, ahora volvemos si vos querés volvemos al grado, pero mantengamos un segundito en el médico formado. Algunos dicen, no, pero estas universidades no son tan buenas y vienen a competir de igual a igual. Pero entonces que la saquen de la conválida o de la reválida, porque si no se forma así, puede trabajar en una ambulancia o en una consulta. Entonces, el problema es antes de la residencia. Pero puesto en la residencia, la forma de armonizar justamente es a todas las personas que se formaron en la Argentina, para el examen de residencia unificado se le da 5 puntos de ventaja, claro, que es 10% del puntaje habitual, con lo cual los argentinos ya están protegidos. Sí. Tienen un mecanismo de protección que es el puntaje ese que recibieron. De manera que yo creo que, y después está el otro aspecto que vos decís, es el que se viene a estudiar a la Argentina, que es lo mismo, ahí ya el debate no es del Ministerio de Educación, sino es de la ley de la ley de migración argentina, que es, bueno, ¿bajo qué condiciones vos vas a permitir que un ciudadano del mundo sea reconocido como un ciudadano argentino? ¿No? Porque en el fondo es una persona que viene, toma la ciudadanía, saca el DNI argentino y dado que tiene la ciudadanía por elección o por opción, tiene derechos de ciudadano, como por ejemplo estudiar en la UBA. Claro. No te olvides que todos los que estudian en la UBA y que nacieron en otro país tienen un DNI que se le ha dado el gobierno nacional, que ha dicho esta persona tiene los mismos derechos de ciudadano que cualquier otro argentino, salvo ser presidente y algunas limitaciones para el que es por opción. Sí, sí. Pero hay todo un debate ahí, a mí me parece que hay un debate que se simplifica, que es primero, ¿cuán abierto querés ser al mundo en brindar tu ciudadanía a otros ciudadanos? Eso Argentina en general es muy abierto. Ha sido históricamente, pero ahora se pone en un debate un poquitito raro, en eso, prioridad argentina, la pregunta, ¿quién es el argentino? ¿No? Si vos permitís que vengan acá a desarrollarse, a trabajar, a producir, y en base a eso le das el mismo derecho que el que nació, o no.
¿La tierra donde nacés determina tus derechos o no? Eso es un debate más filosófico, si querés, incluso historiográfico. Pero vuelvo al punto. Acá hay una ley que define a quién se le reconoce como un ciudadano argentino por opción, que es la ley de ciudadanía, que se debe discutir por un lado. Al ciudadano hay que darle los mismos derechos que cualquier otro. Entonces puede estudiar en la universidad como puede hacer cualquier otro trabajo. Entonces, para mí, una vez que le diste el derecho ciudadano, tiene el derecho a estudiar. Y una vez que la persona, vos acordaste que tu profesional en su país tiene el mismo derecho que los profesionales de aquel país, y como es sincrónico y le das los mismos derechos aquí, la verdad es que el debate se vuelve un poco superfluo. Eso es lo que yo creo. Bien. ¿Qué pensás? Hay una de las grandes discusiones en Estados Unidos hoy vinculada a la salud pública es fentanilo. Hay gente que dice que fentanilo causa algo así como 60.000 muertes al año en Estados Unidos. Uh-huh. Y sospechan de que es un invento chino, ¿viste? Esta cosa de son los chinos que hacen guerra química o guerra. Y una de las raíces, ¿viste? De dónde viene el fentanilo, por dónde entra el fentanilo, es Uruguay o Argentina, el vínculo argentino con fentanilo. Hace poco hubo algún tipo de denuncias cruzadas, fentanilo, los laboratorios y Argentina como ruta a eso. ¿Pensás que puede ser un problema que nos venga, digamos, así como de ser parte de la cadena de tráfico de, no sé, cocaína? Además, dejó cocaína en el país, para decirlo de alguna manera, en bruto. ¿Crees que podemos ver una crisis de fentanilo de ese estilo que hay en Estados Unidos acá? Yo te diría, no tengo ningún elemento de juicio para contestarte tu pregunta. Bien. Pero sí déjame ir a un punto, que es el problema no es el fentanilo, el problema es qué nos está pasando como sociedad, que hay personas que no pueden adaptarse a la forma social que le proponemos y que termina fisurado. Efectivamente, pero que puede arrancar con el juego clandestino, puede seguir por el alcohol, puede seguir por la pasta base, puede seguir por el fentanilo. El fentanilo es un elemento más dentro de un contexto de una forma de vivir y organizarnos en la sociedad que no incluye a todos. Hay gente que verdaderamente no puede tolerar vivir en esta comunidad con estas reglas. Claro. Y entonces, para mí el problema es más de lo que hablábamos al principio. Una crisis de sentido. Es una crisis de sentidos, pero sobre todo una crisis digamos, todos queremos vivir en un lugar donde haya otros que nos den algún servicio, pero algunos pretenden olvidarse de que el vivir en comunidad tiene reglas de comunidad, ¿no? Esto de que el individualismo llevado al extremo, donde lo único que me importa soy yo, es muy difícil de construir una sociedad con esa dinámica. Sí, sí. Vamos más de una hora. Me quedan muchas preguntas, pero te quiero hacer una o dos más, así que voy a abusar de la confianza para quedarnos un ratito más. Le agradezco a todo el mundo que llegó hasta acá, porque la verdad que fue muy interesante esta charla. ¿Cuáles serían, si sos ministro de Salud Nacional plenipotenciario, con todo el absoluto poder del planeta Tierra, que sabemos que esas cosas no ocurren? Nunca. Pero si tuvieras todo el máximo control para ordenar un sistema de salud, ¿qué 10 cosas harías? 5 cosas que harías. No, yo creo que hay que hacer una sola. Pero justamente no es que la va a decidir un personaje, sino que va a construir un espacio donde esto se resuelva. Y la Argentina es uno de los pocos, es el único país del mundo que yo conozco, no sé si hay algún otro, que no tiene una ley que diga cómo es el sistema de salud. Vos, cualquier país, vas y encontrás la ley que dice el sistema de salud en España es un sistema nacional que tiene esto. En Inglaterra, en la Argentina hay más de 2.500 leyes que hablan sobre la salud y no está la ley que dice cómo es el sistema de salud. Increíble. Sí, está la ley de las obras sociales, está la ley del PAMI. ¿Y por qué no? ¿Por qué nunca pasó? Porque no hay capacidad de ponerse de acuerdo. ¿Entendés? Es decir que entonces vos decís, es un desorden. Y sí, claro, porque cada ley regula un vertical, un lugar. Es decir, se dice que la Constitución dice que somos un país federal. Sin embargo, el PAMI es unitario. Claro. Las 300 obras sociales nacionales son unitarias. Pero después cada provincia tiene una obra social provincial que es federal. Y después cada prepago es unitario, porque vos tenés... no voy a decir ninguna marca, pero cualquier prepago, un carnet de un prepago en tu bolsillo, estás en Salta o estás en la Ciudad de Buenos Aires, es el mismo prepago, te cubre lo mismo. Entonces, hay un desorden general. ¿Y eso que se sienten Bisotti, Quirós, Lugones, y eso ayudaría?
Yo te diría, requiere de un entendimiento de que si la Constitución dice que somos un país federal, para empezar el sistema de salud tiene que ser federal. Porque bueno, pues, vos viste que ahora el gobierno nacional dice el sistema de salud es una cuestión de las provincias, porque así dice la Constitución. Está bien, pero el 70% del presupuesto de salud se regula a nivel nacional. Entonces ponete de acuerdo, digamos, ¿son de las provincias o son de la nación? Yo creo que hay un debate largo para dar, primero entre los sanitaristas, que entienden que los sistemas nacionales únicos y universales y gratuitos son uno, no son 24 más 2 más 3. Y lo segundo, después, a todos los involucrados, digamos, porque ahí tenés que acordar con la seguridad social, tenés que acordar con los gobernadores por las obras sociales provinciales, tenés que acordar con el ámbito privado, porque los prepagos tienen mucha cobertura de gente que triangula financiamiento. Es decir, el sistema de salud es una organización bastante compleja, bastante desordenada, que es la consecuencia de un montón de leyes parciales, pero todavía no ha sido capaz la Argentina y sus líderes políticos, sociales y sanitarios de sentarse a una mesa y llegar a un lugar donde digas, bueno, ok, nos pusimos de acuerdo de cómo es el sistema de salud. Y yo creo que ese es el paso número 1 para hacer todo lo que viene después. Pero el paso número 1 es ese. Si no, es muy difícil, si no hay una visión de largo plazo de cómo debe ser el sistema de salud en su conjunto y cómo son las partes que están debajo de ese conjunto, es muy difícil organizar nada. Es todo a los empujones. Una ley de esto, una ley de aquello, quién logra imponerse en este debate. Yo creo que, y por supuesto que en este desorden, con una falta de financiamiento evidente, cuando vos tenés que comprar el remedio, el valor es el que es, cuando tenés que comprar un insumo, el valor es lo que es. Finalmente, lo único que termina siendo la variable de ajuste es la accesibilidad de la gente, y por lo tanto se discute cómo recortar coberturas y demás, o las condiciones laborales de los profesionales que están adentro, y por lo tanto se discute lo que ganan los profesionales, los enfermeros, los médicos. Entonces, la consecuencia del desorden termina siendo, del desorden más el poco financiamiento, termina siendo dificultades de accesibilidad o de calidad de servicio y dificultades de las condiciones laborales que tienen los profesionales que están ahí. ¿Va a ser candidato a senador ahora? No tengo ninguna decisión tomada y tampoco veo todavía si mi destino personal pasa por ahí, así que al día de hoy no hay ninguna decisión tomada. Por ahora tengo la íntima convicción que el sentido de mi vida pasa por terminar de darle la oportunidad al sistema público de la ciudad de ser un sistema relativamente organizado, con una red de cuidados progresivos, donde las condiciones de los profesionales mejoren un poco, donde la accesibilidad sea un poco más clara y evidente, que son las cosas que estamos hablando, que son los problemas del sistema. ¿Qué no charlamos que te hubiese gustado mencionar? Me parece que pasamos por la mayoría de las cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento histórico de la sociedad y del ser humano muy, muy enfermante, que no permite a las personas encontrarse y por lo tanto ser y desde ser construir. Y creo que los liderazgos hoy, más que ver quién se impone su verdad o quién, entre comillas, da la mejor batalla cultural y la gana, que solamente es romper y pisar a las opiniones de las personas, son aquellas personas que sean capaces de construir un ámbito donde la confianza y el respeto por el otro generan ámbitos de aprendizaje y las sociedades evolucionan hacia un lugar más constructivo y no este espacio destructivo que estamos viendo en todos los países del mundo, ¿no? Vamos a dejar este cierrecito, es como la síntesis del canal. Son 180 conversaciones más o menos que hemos tenido en esa búsqueda. Construir un espacio, me pasó de Grabois, Macri, de todos los palos ideológicos, para construir eso. Un espacio en donde por lo menos alguien se lleve algo distinto. Te agradezco. Por favor, un gusto. Me quedaron 7.000 temas, así que vamos a hacer versión 2. En algún momento, si nos dejan, hacemos versión 2. Gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene.